ustedes escuchan este podcast pero todavía no están suscriptos. Así que antes de empezar les queremos pedir un favor. Si haces clic en suscribirte en YouTube, nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayendo entrevistas de calidad. Y por supuesto, si nos estás viendo desde Spotify, también nos puedes seguir desde ahí y darle 5 estrellas al podcast para ayudarnos a tener más visibilidad. Ahora sí, empezamos. Vamos a hablar de Argentina porque obviamente somos argentinas, pero también se ve distinto viviendo desde afuera y creo que vimos como otra perspectiva del ser argentino, ¿no? Ser argentina en España, que justamente Argentina y España tienen una unión fundacional muy grande, entonces cuando se celebra algo del estilo de la independencia De España, es como un poco fuerte, se ve distinto de este lado del mundo. Entonces nos parecía también importante, como en una fecha tan importante como es el 9 de julio, que salga un caramelo sobre Argentina. Primero, como para mí, a modo de honrar el país de donde uno viene, que te va a acompañar siempre, y yo estoy orgullosa de ser argentina y lo digo siempre, y tenemos uno de los mejores países del mundo, y muy, también lo muy digo. argentino ser orgulloso de ser argentino. Ser patriota, o sea, Sí. ser muy patriota. O sea, yo me mudé y me traje una bandera argentina, o sea, una camisa para tener la primera entrevista y una bandera argentina en la valija, o sea, como que fue muy así también. Sí. Pero un poco lo que quisimos preparar para este caramelo, que para nosotros también es muy especial estando acá. Tenemos un teleprompter. Tenemos un teleprompter, Señora, pero está en la casa, estamos mejorando. Estamos mejorando. Y porque hay mucho material para leer el día de hoy, Sí. y entonces dijimos, vamos a poner un teleprompter. Yo soy una persona ciega, entonces atrás de la pantalla hay como una letra del tamaño de un elefante. Pero voy a intentar seguir. Sí, no, pero igual, más que nada, además de tener datos para compartir, que nos parece siempre interesante compartir datos, porque eso también se trata Ordenando Caramelos, que no solamente intentamos decir lo que nos parece o cómo lo sentimos, sino también como apoyarnos y anclarnos mucho en data. Trajimos un poquito un popurrí de historia, pero también acompañado cómo nos sentimos nosotras y cómo lo vivimos nosotras. Pero ¿cómo arrancamos a hablar de Argentina? Con una breve clase de historia argentina. Si vos sos argentino, esto te va a dar un déjà vu de clase de historia. Yo me olvido siempre, en particular de las fechas, y estudié historia en la facultad otra vez, no sé, me olvido. O sea, soy malísima en historia argentina, así que me viene muy bien. Y si no sos argentino, vas a aprender un montón de por qué somos como somos y cómo llegamos hasta acá. Sí, y también a mí me pasa que por ahí yo aprendí mucho más de historia europea que de Argentina en un montón de momentos. Sí. O sea, en el colegio era como capaz analizaba más la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la bolsa, pero de historia argentina siento que aprendí menos. Entonces también me parece que es interesante que hagamos como un repaso rapidísimo que cualquier historiador lloraría, pero un poco para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Argentina es un país muy joven, es lo primero que tienen que recordar. Como país se funda en la época colonial española. La ciudad de Buenos Aires se fundó 2 veces, porque la primera falló, podía fallar, que fue en 1536 por Pedro de Mendoza, y la segunda en 1580 con Juan de Garay en la zona de la actual Plaza de Mayo. Dos cosas te comento ahí. Primero, ¿qué está pasando en el mundo? En el 1500 está naciendo Isabel I de Inglaterra, o sea, de la que después sería una de las grandes reinas de Inglaterra, o una de las más recordadas. Y después, la invitación a todos los que estén en Buenos Aires es: pasás por la Plaza de Mayo, frená 1 minuto ahí, 2 minutos ahí, y fíjate todo lo que pasó en esa plaza, que también es tan importante para todos nosotros. Desde el día 1, ¿no? Desde el día 1, hechos fundacionales. Hasta el día de hoy. Buenos Aires fue un puerto secundario del Imperio Español, ¿sí? Hasta 1776, en el año en que se convierte en capital del Virreinato del Río de la Plata. ¿Te acordás qué concepto más de colegio? Virreinato del Río de la Plata. Me suena ya la peineta, ya tengo la peineta puesta cuando decimos Virreinato del Río de la Plata. Le cuento a los españoles, porque esto lo hablé un día con una amiga española, no puedo creer. Nosotros en los actos escolares, tipo ahora 9 de julio, los niños se disfrazan de la Revolución de Mayo, no sé qué, actuabas el Día de la Independencia y te disfrazabas como, no sé, de dama antigua con la peineta. Pero Pío, acá también hay algo muy importante, que es Buenos Aires como puerto, ¿no? Este concepto de qué pasa en los puertos. Y primero es el lugar de llegada, es el lugar de salida, y es uno de los lugares más importantes para todo lo que es comercio. Y además de todo eso, lo que es el Río de la Plata y toda la mística que hay a través del Río de la Plata, es también un poco hecho fundacional también del tango. O sea, el tango viene de esta cosa portuaria, esta cosa de andar como en las tinieblas negociando, como un poco esa mística que también se genera en Buenos Aires, que no se genera en otras ciudades,
por no ser portuarias o por no tener nuestra misma historia, que es lógico en ese contexto, ¿no? Pero todo eso genera acá también como un clima muy revolucionario, que es después lo que va a empezar a gestarse también en Argentina en esa época. Sí. ¿Qué pasa? A mitad del siglo XIX hay una crisis en España y esto motiva a que los criollos, es decir, los que estaban en Buenos Aires, busquen su autonomía, ¿no? Empieza un proceso independentista con la famosa Revolución de Mayo de 1810, en la que se forma el primer gobierno patrio y se pone fin al dominio directo del virreinato español, ¿sí? Bien. Aunque la independencia formal llega 6 años después, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas del Sur, Las esto lo dice el himno, Provincias Unidas del Río de la Plata, forman un acta de independencia y rompen completamente los lazos con la monarquía española, rechazan cualquier otra dominación extranjera y ese es el día que se celebra hoy de la independencia de la República Federal Argentina, uno de los feriados más importantes porque nace la nación oficialmente y pone fin a siglos de dominio colonial. Estuve en Tucumán, donde se firmó el acta de... ¿Serio? Sí, Pili estuvo en casi todas las provincias. Y la verdad que es como muy emocionante también ver ese lugar donde fue y también teniendo en cuenta que las cosas que pasaban en 1810, cómo se tenía que trasladar la gente, piensen que eran semanas en carreta para llegar hasta Tucumán, no era, bueno, me tomo el avión y en 2 horas estoy. Entonces, también me parece importante como recordar un poco todo y todo lo que lucharon aquellos que firmaron esa acta de independencia para lograr la independencia y lo importante que fue en el momento histórico que a nosotros hoy nos permite ser un país, una república independiente y después todo lo que vino después, nuestra conformación de nuestras propias leyes, de nuestra propia constitución, o sea, todo lo que inicia un hecho fundacional a través de una independencia, sí, viendo el lado positivo, viendo el lado negativo, también falleció mucha gente, esto como todo. Fue algo como todo un momento histórico muy convulso. Para mí es muy importante destacar que Argentina tiene 209 años a día de hoy, ¿no? O sea, es de 1816, es un país bebé entre los países. ¿Y qué pasa? ¿No? 1816, listo, somos un país aparte. ¿Cómo se forma la identidad de Argentina? Que esto es clave a día de hoy, porque no hay tantas generaciones en realidad entre 1816 y 2025. Se forma con una enorme ola inmigratoria entre 1880 y 1930. Llegan a partir de 6 millones de europeos, es una barbaridad, escapando de crisis económicas y obviamente de guerra en Europa. ¿Quiénes son estos europeos? Y acá vamos a confirmar lo que siempre nos dicen los españoles, que los argentinos son mitad italianos y mitad españoles. Es real. Dentro de lo que fue la división de grupos, tenemos a italianas con más de 2 millones, que fueron esa primera oleada de inmigración. ¿Yo soy italiana? Yo soy española, que estoy en el 1.5 millones de españoles que emigraron de España o países limítrofes también a Argentina. Y después tenemos otros migrantes como los franceses, los alemanes, los polacos, y esto es como muy común cuando viajas al interior, ver cómo esas colonias se siguen manteniendo. Y también creo que eso nos hace nos enriquece, porque en definitiva fuimos tomando como un poquito de cada país y vos ves que en distintas familias se celebra eso y se sigue manteniendo. En las familias que vienen de descendencia polaca tienen su centro cultural polaco. Sirio-libaneses, armenios, judíos, hay una gran comunidad. Y lo que creo es que algo que me llama la atención comparándolo con otros países de Europa es que a veces como que hay olas migratorias más recientes y se generan como mucha segregación. Y yo digo, claro, en Argentina todos éramos inmigrantes. Eran, ¿no? O sea, mi abuelo. Entonces, ser inmigrante no era como el paria, sino que al final es un pueblo completamente constituido por inmigrantes y nadie siente que porque es descendiente de italianos menos argentino. Exactamente. Eso sí se da en otros países. Me parece que también tiene que ver con esto de devolverle algo al país que te acoge, ¿no? Como en ese momento, yo cuento una mini historia familiar que a mí siempre me gusta. Cuando estalla la guerra, en una de las tantas guerras que hubo también acá en España, mis bisabuelos ya estaban viviendo en Argentina y empezaron a recibir muchos refugiados de distintos grupos en Argentina. Y mi abuela o mi bisabuela lo que hacía era les daba un dinero para que empiecen a montarse sus propios emprendimientos. Y hasta el momento que ella fallece, a la casa de mi bisabuela y después de mi abuela llegaba siempre una canasta de pan de una de las grandes panaderías de Argentina, que la pudo montar gracias a mi abuela. Entonces, como que también eso de devolverle primero al que te ayuda, segundo al país que te acoge y trabajar, porque yo creo que una de las cosas que también nos diferencia es
la fuerza de voluntad y lo que laburamos para nuestro país. Así que esa historia la dejo ahí y me enorgullece muchísimo. Sí, y todo el esfuerzo y pensar un poco trasladarse a esa época. O sea, por ejemplo, mi abuelo es el menor de sus hermanos y la madre estaba embarazada en el barco. Entonces yo me imagino estar ahí con nenes, un embarazo, 4 meses arriba de ese barco. O sea, todo un descontrol. Y en qué condiciones llegaban y cómo eh, la gente empezó de cero y armó lo que vemos hoy. Eso me parece como Sí, muy relevante. y siempre con algún que otro trazo de lo que, de dónde vinieron, y nosotros también hoy lo tenemos. O sea, es el día de hoy que nosotros viviendo de este lado de este lado del mundo, es verdad que nunca perdemos nuestra Argentina, o sea, nuestra argentinidad, es algo que está todos los días. Y podés cambiar alguna que otra palabra para que te entiendan, decís vale por un dale, pero eso siempre está. ¿Qué pasa en 1929? Empiezan las crisis. Lamentablemente, chicos, es una palabra que nos acompaña a los argentinos y nos identifica mucho. Empieza la primera de muchas olas de crisis. Algunas siguen hasta hoy, como diría Gustavo Cerati. Pero bueno, cuestión. Primera crisis, 1929. ¿Por qué se da? Porque se cae la bolsa de Nueva York, como muchos sabrán, en esa época. ¿Y qué pasa? Bajan los precios y la demanda de exportaciones, especialmente agrícolas. Eso generó desempleo, que se genera una crisis social y la llamada década infame comienza del 1930 al 1943. Hay un golpe militar tras la crisis del 29, caen los salarios, desempleo, desigualdad social, drama. Sí, yo creo que un profesor de historia de este resumen... Estamos haciendo un favor, chicos, porque hay que hablar de mucho. Vamos a hacer como un mini paréntesis, no somos historiadoras, o sea, todo lo que lo estamos armamos como un pequeño resumen como para recordarnos y recordarles un poco, un poco qué fue lo que pasó y yo creo que a través de la historia siempre uno recuerda y hace que las cosas cambien. La palabra inflación. Quiero hablar de esta palabra que empezó casi en el año de tu nacimiento y que nos acompaña hasta el día de hoy. Hiperinflación, en 1989, yo estaba ahí en pañales, estaban re caros seguro los pañales cada hora que pasaba. La inflación ese año superó el 3000% anual. Sí. Hubo saqueos, pobreza, drama. Otra gran crisis que todos conocen, la del 2001, bueno, el famoso corralito, el default de la deuda, estallido social. Me acuerdo como que, parece chiste, ¿no? Como que uno lee estas palabras, hiperinflación, crisis 2001, y es como que yo tengo una imagen muy clara de la gente agarrándose la cabeza en el 2001 caminando por la calle. ¿Sabes que me acuerdo del 2001? Del señor del supermercado chino que se suicidó, ¿te acordás? Sí. Y que vi eso, y yo era muy chiquita para ver un suicidio televisado. Pero bueno, obviamente un montón de gente perdió todo. Había un señor que estaba filmando, bueno, en esa época. Estaba todo, viste, en la tele, y sí, hubo gente que lo perdió todo de la noche a la mañana. Todos sufrimos el corralito. Y todos sufrimos en mayor o menor medida, todas las familias vieron afectadas. También un estallido social muy grande. Si vivías en el centro de la ciudad, también era como no se puede salir a la calle, hubo saqueos. A veces es difícil explicarlo a gente que nunca vivió eso en su país, como el grado de lo que es realmente decir estás en todo sitio, están saqueando el supermercado de la esquina, o sea, drama. Sí, y también muchos momentos de tener mucho miedo y de mucha incertidumbre, entonces es como, y parecía chiste el otro día cuando estábamos en el apagón acá en España, como que uno de mis miedos también era que empezaran los saqueos, como que lo vi como algo casi tan natural que sucediera después de un momento de crisis, entonces eso también te programa de alguna manera cerebralmente como argentino para decir, tipo, bueno, de la crisis pasan ciertas cosas y cuando estás acá y no pasa eso, es como que decís, ay, aquí hay cosas. ¿Cuándo está por venir? Sí. Bueno, estas crisis son cíclicas y después un poco Argentina logra repuntar, pero 2018, actualmente, o sea, hay problemas que vemos que se dan desde siempre, por lo menos desde que yo nací: devaluación, inflación, pobreza, control cambiario, presión fiscal, inestabilidad económica, inseguridad. O sea, estamos diciendo cosas que realmente, lamentablemente, dificultan el nivel de vida y la estabilidad a largo plazo en Argentina. Creo que una palabra que me hace pensar mucho en la vida en Argentina, cuando uno piensa en el lado negativo, es la inestabilidad, ¿no? Inestabilidad en todo, inestabilidad económica,
un poco de incertidumbre en cuanto a tu futuro Sí. que genera eso, y también, obviamente, temas de inseguridad y la corrupción, lamentablemente, que es algo que nos ha acompañado durante años. Sí, yo creo que también en contrapartida de todo lo que nosotros podemos listar como que es de conocimiento general, de lo que recién hablamos de la inseguridad, de las crisis cambiarias y demás, me parece que también el argentino logra dar vuelta a eso con actitudes. O sea, creo que el argentino, de la misma manera que existe la palabra crisis, existe la palabra, o las palabras oportunidad, y me las recontra rebusco. Y de la misma manera que existe que, no sé, hay gente que no hace nada, el argentino siempre encuentra la manera de atar las cosas con alambre para seguir adelante, y encuentra la manera de ser solidario en momentos de extrema crisis, porque lógicamente nosotros estamos hablando de esto y estamos enumerando ciertos momentos históricos que ocurrieron en Argentina, pero esto dejó a la gente en la calle, el nivel de pobreza aumenta, y estamos hablando de pobreza, pero estamos hablando de chicos que no pueden comer, chicos con desnutrición, y solamente por focalizarme en los niños, pero pues también, o sea, adultos mayores y gente que realmente la sufre y que la pasa realmente muy mal. Entonces también creo que hay un lado muy solidario argentino que no se pierde nunca, y que siempre está acompañándonos a lo largo de las distintas crisis que nos tocó vivir. Sí. Datos curiosos, porque esto a mí siempre me parece re divertido. Vamos. Unos factitos. Esto un poco relacionado con lo que decíamos antes de que es una sociedad que se forma con inmigrantes. En 1914, el 30% de todo el país era extranjero y el 60% de la población de Buenos Aires había nacido fuera del país. 60%, o sea. Ya vamos a hablar un poquito de la diferencia entre Buenos Aires y el resto, señora porteña. Ahora vamos a eso. Porque y bueno, y algo que me parece curioso es que la inmigración masiva transformó la cultura. La cultura argentina es como una mezcla de varias culturas. Sí. Por ejemplo, las pastas italianas o la pizza, que traen la pizza italiana, pero está la versión argentina. El helado pasa lo mismo. Yo la milanesa. El helado en Italia, yo prefiero el helado argentina, con su twist. O sea, se genera como una cultura muy, muy impregnada por esta inmigración, ¿no? Y crean el lunfardo que es el dialecto porteño.